las disposiciones generales de derechos humanos con presuntas víctimas. Hablaba, diputado, esa pregunta usted me la hizo, ¿verdad? De personas, del grupo de personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, etcétera. Bueno, esta ley de atención a víctimas de la Ciudad de México tiene una ventaja que no tiene la Ley General de Víctimas a nivel federal, que se supone que es la ley marco. Tiene una ventaja porque ella ya tiene todo un capítulo, me parece que es el capítulo 3, si no mal recuerdo, que tiene todo un capítulo donde se establece claramente las facultades y atribuciones y qué le toca a cada instancia de gobierno para que pueda atender a las víctimas de esta situación. Luego, entonces, como son parte del sistema, esto va a permitir armonizar el trabajo de la Comisión de Atención a Víctimas. Por ejemplo, la ley dice claramente que cuando se trate de niños y niñas que son víctimas de un delito de violaciones a derechos humanos, tendrán que ser atendidas por la Procuraduría de la Defensa de la Niñez del DIF. ¿Por qué? Porque tiene especial capacitado y sabemos que los niños necesitan atención especial. Tenemos, por ejemplo, lo que era antes, justo la ley, esta ley va a merecer una reforma, porque ya muchas de las instituciones que aparecen ahí ya cambiaron de nombre, incluso sus alcances jurídicos, porque o sumaron o restaron atribuciones que distribuyeron a otras instancias. Por ejemplo, hablamos de la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora es Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y que aglutinó al IASIS, aglutinó también a la de HITS, a otras, a lo que era el Instituto de Atención de Personas Adultas Mayores o Personas Mayores. Entonces, como tenemos un marco normativo robusto, independiente, pero la ley ya contempla a estas instituciones, ahí va a ser la forma de armonizar, conocer y armonizar. Esto nos va a permitir trabajar conjuntamente. Luego, los mecanismos para registrar a las víctimas me decían de los módulos, creo, de las, sí, para que se atiendan a las víctimas de la Procuraduría General de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, la ley es muy clara también porque la forma en que se ingresa al registro es a través de la solicitud que la misma persona haga, ya sea por propio derecho, a través de su representante legal, una persona que él autorice que lo registre. Luego también la ley señala que todas las instancias pueden solicitar la inscripción al registro. Ahí va a ser fundamental que se den a conocer los formatos, por ejemplo, el formato único de registro. Todas las instituciones tendrán que tenerlos para que en cuanto detecten una víctima lo llenen y no lo manden. Es otra forma de acceder. La otra forma, y entre ellas va a ser la propia comisión y la procuraduría, que tendrán que tener esos formatos para pedir la solicitud de ingreso al registro. La otra forma también para ingresar al registro es a través de los registros que ya existían, donde hay víctimas. Yo creo que la comisión ha de tener una base, tiene más bien una base sólida y tiene que tener registros sólidos de víctimas, de gente que ya está identificada como víctima de una violación para que nos los haga llegar. Por eso también la sinergia con la procuraduría, con la comisión. Y la procuraduría, que antes con la ley de atención y ayuda a las víctimas del delito, porque solo trabajaba delitos, tenía un fondo y yo creo que tendría que tener un registro ahí de las víctimas. Entonces, como la ley es clara y dice que el registro de víctimas de la Ciudad de México se va a nutrir de estas solicitudes, tendrá que trabajar también con la Procuraduría para que envíe esas solicitudes siempre y cuando considere que ya hay una calidad de víctima. La cuantificación y la reparación del daño para las víctimas y violaciones de derechos humanos, de violaciones graves a derechos humanos, el número de víctimas. Primero, aunque se cometan violaciones, por ejemplo, detenciones arbitrarias en grupo de 5 personas, la reparación integral se hace por un plan individual. Cada una de las víctimas tendrá un plan individual porque la reparación va a ir en función de la afectación a los derechos y bienes de esa persona en situación de víctima y que esté estrechamente vinculado. O sea, la reparación del daño va a ir en función de estas necesidades, o sea, la afectación jurídica va a marcar. Entonces, tiene que ser un plan de atención individual, de tal suerte que si una persona está en esa situación, un grupo de personas, los contextos van a variar, la reparación incluso va a variar, porque va a tener incluso que ver con su proyecto de vida de cada uno. A lo mejor no todos tenían el mismo proyecto de vida, a lo mejor no todos sufrieron la misma afectación, a lo mejor no todos tuvieron la misma pérdida económica o patrimonial, a lo mejor no todos sufrieron. Recordemos que, por ejemplo, en afectaciones
cuestiones psicológicas también tiene que ver con el umbral de las personas, lo cual no quiere decir que no hayan sufrido o que no hayan ocurrido el hecho victimizante. Entonces, como estas cuantificaciones se hacen con un plan individual, atendiendo a la gravedad del hecho, es como se van a hacer. Además, tenemos estándares ya internacionales que la propia Corte Interamericana ha establecido en este sentido como nuestro máximo Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El acompañamiento como víctimas, que sí lo he hecho, y si lo he hecho desde ONG o desde instituciones. Fíjense que yo cuando mi segundo trabajo después de haber terminado la carrera fue la Comisión de Derechos Humanos. Justo cuando se crea y el primer presidente nos invita a muchos de sus exalumnos a trabajar a la comisión. Ahí hacíamos, la instrucción era un acompañamiento, nos decían, ¿por qué te llamas visitador? Porque visitas, porque vas, no puedes hacer trabajo de escritorio nada más, tienes que conocer los contextos sociales en el que vive la víctima, tienes que acudir al lugar in situ y tienes que entender qué está pasando con la persona. De ahí yo aprendí a que mi víctima no era un expediente y a que lo que ella me decía, a lo mejor por su falta de conocimiento no me podía decir. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, que es un mecanismo no jurisdiccional de protección y defensa de derechos humanos, es algo maravilloso. Los visitadores tienen fe pública, pueden autenticar hechos que están ocurriendo en su momento sin que esa fe pública se las tiren. 2, pueden tener esa proximidad con las víctimas, pero pueden suplir la suplencia de la deficiencia de la queja. O sea, algo que me argumenta, yo puedo entender qué es lo que necesita y apoyarlo para que sea un acompañamiento integral. Entonces, esa idea la que yo tengo, la que siempre en todas las instituciones que he pisado y que afortunadamente han sido de defensa y protección de derechos humanos, me ha hecho hacer esa visión. Y los equipos que yo he dirigido me han permitido decirles, te acercas a la víctima, hay que conocer a la víctima. No puedo tratar a una víctima que vive en las lomas, que yo no dudo que haya sido víctima de secuestro, a una víctima que tiene una situación de desventaja social. Tengo un caso justo en Iguala, desde la institución donde laboro, que la persona estaba olvidada, yo tuve que ir a verla, no tenía ni para comer. Entonces, hay que agilizar, con ella fue agilizar rápido, entrar al registro, ver cómo le dábamos las medidas. Entonces, sí he hecho acompañamiento y es algo que la verdad me gusta hacer y que me interesa hacer. Importancia de las organizaciones de la sociedad civil, creo que es fundamental. Las organizaciones de la sociedad civil son quienes llevan las necesidades de la víctima y nosotros como profesionistas también tenemos que captarlas y dilucidarlas. Las necesidades a veces van más allá de las expectativas que se generan sobre una institución, pero si nosotros conocemos las facultades, las atribuciones y siempre he pensado que si no se conoce la naturaleza jurídica de una institución, no se puede explotar al máximo sus facultades y sus atribuciones, pero a veces si no se conoce se generan más expectativas de las que se pueden dar. Conocer la ley y todo un marco normativo y las instituciones que forman el sistema integral va a permitir atenderlos desde ahí, pero si no es competencia de la comisión, canalizarlos a las instancias, pero garantizar siempre su pronta atención. Por eso es importante la participación de la sociedad civil. La sociedad civil es quien recoge a las inquietudes de las víctimas, es quien las pone sobre la mesa y con eso se generan acciones y política pública. Acciones, programas o iniciativas para víctimas, ¿cómo se implementarán y con qué recursos? Ya dijimos, no va a haber recurso que alcance, hay que eficientar los recursos, pero vuelvo a repetir, decía don Gilberto Rincón Gallardo cuando se promulgó la Ley Federal para prevenir la discriminación, decía, la ley es una herramienta fundamental para el goce de ejercicios y libertades fundamentales. Si no la conoces, no vas a poder usarla, es tu herramienta, conoce y empléala. La ley, esta ley que toda ley es perfectible, que ya dije que por ahí detecté algunas anomalías, bueno, no anomalías, sino, por ejemplo, ya cambiaron de denominación las instituciones. La ley es fundamental, ahí claramente tenemos, de ahí podemos articular estos programas y estas iniciativas, porque les da facultades y atribuciones fundamentales para trabajar en pro de las víctimas.
¿Hasta dónde la víctima puede ser atendida? Yo creo que es muy difícil de decir esto. Cada víctima supera su hecho victimizante atendiendo también a las herramientas emocionales, educativas, a los entornos, a las redes familiares, y eso no se puede medir. Una víctima puede recuperarse muy pronto porque tiene redes familiares, porque tiene herramientas cognitivas y emocionales más fuertes que otros y otras no. Por eso es un enfoque diferencial, transformador. Gracias. Muchas gracias, maestra Vilma Ramírez Santiago. Se le agradece su participación y se desea el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 211, fracción segunda del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas comisiones unidas se declaran en permanente y se cita a la reunión que tendrá verificativo el próximo lunes 25 de marzo en el Salón Luis Donaldo Colosio del Palacio Legislativo de Donceles a las 10:45 de la mañana para realizar la última entrevista al aspirante a comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Maestra, ¿nos permite una foto, maestra? Claro que sí, con mucho gusto.